Buena gente. Bueno, este es un receptor regenerativo que hice hace varios años, pero que ahora lo volvió a la vida. No sé si alguno, bueno, si lo han estudiado, si lo han visto o no lo han visto en la teoría de los cursos de radio, o digamos, alguno estudió electrónica, pero no está familiarizado con este tipo de receptores. Básicamente, lo que es esto, ¿para qué sirve? Esto sirve para captar señales de radio. En este caso estamos en una frecuencia de la banda de HF, 7-10 MHz. Hay que medirlo bien para saber en qué frecuencia estamos, pero les voy a mostrar cómo funciona esto. Esto tiene un control de volumen. Ahí podemos escuchar que hay señal, ruido, hay ruido atmosférico. Y tenemos acá para sintonizar. Este es el sintonizador principal, la sintonía, y este es un control fino de sintonía. Bueno. Acá vamos a ver la principal desventaja o ventaja que yo depende del punto de vista de cada uno. Bueno, una desventaja es que el ajuste tiene que ser fino. Ven que me cuesta sintonizar. Pero con paciencia. Bueno, estos deben ser los radioaficionados. Yo estoy acá en Córdoba, Argentina. Bueno, ¿qué es lo que básicamente cómo funciona este receptor? Digamos, lo que hace la topología, esto no es un receptor súper heterodino, sino que es simplemente un receptor regenerativo. ¿Qué es lo que hace? Es un circuito oscilador basado en el transistor MPF102 y un circuito tanque a su entrada, o sea, un circuito de sintonía, que es la bobina principal, acoplada en paralelo con este capacitor, ¿está bien? En este caso estoy usando el capacitor del medio, nada más. ¿Por qué se llama regenerativo? Porque la salida de esta bobina, de este circuito acoplado al transistor, la salida del transistor se realimenta a esta otra bobina que está acá abajo, y esta acoplada magnéticamente le manda señal a esta para que vuelva de nuevo a oscilar. Entonces se genera una oscilación en fase, o sea, esta es realimentación positiva en términos de sistemas de control, que lo que genera es que la señal presente a la entrada, ya digamos, de esta bobina, este circuito, la va a amplificar, la va a enviar de nuevo a esta bobina de salida, y esta que está acoplada al drenador del transistor, esto es un FET, ¿está bien? Y esta bobina de nuevo acoplada vuelve a inyectar su señal a y así se genera un círculo vicioso que nosotros en ingeniería se denomina una inestabilidad. El circuito se torna inestable, entonces tiende a oscilar. ¿Por qué tiende a oscilar? Porque, bueno, se puede analizar la matemática, pero el circuito encuentra un régimen, vamos a decir, estable, oscilando, o sea, la matemática demuestra que la oscilación va a pertenecer a la frecuencia dada por la bobina y el capacitor, y entonces genera su propia señal. Ahora, ¿qué pasa con este circuito? Este circuito lo que tiene es que hay una tercera bobina, en este caso es esta, que una señal de radiofrecuencia, acá tenemos todas las señales de radiofrecuencia, ¿no? Digamos, la que le llegan a la antena, la que la antena es capaz de recibir. Pero solamente una de las señales va a ser igual a la frecuencia de oscilación que tiene este circuito tanque. Entonces, así como vimos que la bobina de salida
reinyecta su señal en esta bobina, la bobina de la antena también lo va a hacer. Entonces, este transistor no solamente que amplifica su propia señal, sino que también amplifica la señal que viene de la antena. Ahora, acá se da una cuestión que también la teoría lo puede explicar, es que este componente es no lineal. Al ser no lineal, no es que, digamos, al ser uno que esperaría en un amplificador común, que yo meto una señal más otra señal y a la salida obtengo las dos señales amplificadas y nada más. Bueno, como eso es en el caso de un amplificador lineal. En el caso de, por ejemplo, los amplificadores de audio. Tengo uno o dos micrófonos, una guitarra eléctrica, un piano y otro, digamos, todo eso lo mando a una consola mezcladora y sale amplificado y se escucha perfectamente cada uno de los instrumentos, las voces, perfectamente distinguibles. Ahora, eso sí es lineal. En un amplificador no lineal se producen mezclas. No solamente que van a estar las señales originales, sino que van a aparecer señales nuevas. Una de las señales, que en particular es de interés, contiene la diferencia de frecuencia de las dos señales que se inyectaron. Por ejemplo, si la antena, si este oscilador está oscilando a 10 MHz y viene una señal de 10 MHz, 10 con 100 kHz de fasaje, o sea, no 10 MHz, sino que está 100 kHz por fuera de respecto a la señal del oscilador, a la salida voy a obtener los 10 MHz, la señal que está desplazada 100 kHz, más una señal de 100 kHz. En el caso del audio, no son 100 kHz, serán 2 kHz, 1 kHz, lo que sea, la banda de audio, y yo puedo discriminar esa señal. Entonces este es el audio que escuchamos. Ahí voy a aumentar el volumen y vamos a sintonizar. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en este receptor? ¿Qué es lo interesante que tiene? Este receptor tiene dos modos de operación. Uno cuando oscila por sí mismo y otro cuando no oscila. ¿Está bien? Como esto es un circuito inestable, digamos, yo tengo el capacitor, la bobina y el amplificador, mediante la conexión de otro capacitor que básicamente me manda mi señal a masa, yo puedo eliminar esa realimentación positiva. Entonces, hago que deje de oscilar. ¿Está bien? ¿Para qué me sirve? Y bueno, eso me va a servir, por ejemplo, para escuchar una señal de... A ver, vamos a ver si hay alguna por acá. Ahora no hay. Bueno, ahí. Vamos a hacer una cosa. Aumentar la realimentación. O sea, no mandas la señal a masa a ningún lado. Bueno, ese silbido es importante. Lo que está haciendo ese silbido, ¿qué es lo que ocurre? La señal de AM que viene de una estación de radio, de AM, o sea, tiene portadora. Como este genera su propia oscilación y la señal de AM tiene su portadora más la banda de audio, la diferencia de frecuencia entre la banda entre el oscilador y la portadora de AM me da una señal de audio sinusoidal, que es el silbido que estamos escuchando. Entonces yo lo que tengo que hacer ahí es hacer que no oscile. O sea, le quito realimentación. Y ahí se escucha el audio. Entonces, ahora, si yo quisiera escuchar banda lateral única, SSB o Charlie Whiskey, necesito inyectar la señal propia del oscilador para que yo la pueda demodular. Porque si no, digamos, el traslado en frecuencia de la banda, digamos, de la señal de radiofrecuencia a la banda de audio necesita de una señal osciladora. Entonces yo puedo escuchar banda lateral o Charlie Whiskey. Desventajas. La primera ventaja es simple. Dos transistores, uno amplificador de radiofrecuencia, el otro oscilador y un amplificador de audio. Y se terminó. Es económico, barato, o sea, es barato y algunos componentes se pueden hacer.